Tardes a todas las personas que nos están acompañando. El equipo del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Para dar inicio al evento, dejo en el uso de la palabra al señor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de Educación Ciudadana. Adelante, doctor. ¿Me pueden habilitar el audio? Bien. Muy buenas tardes a todos los participantes de esta jornada de Parlamento Universitario. Realmente me siento bastante motivado, bastante alegre esta tarde porque tenemos dos universidades importantes participando de esta actividad. La Universidad Nacional Micaela Bastidas y la Universidad Nacional José María Arguedas. Permítame, voy a bajar el volumen. En este momento tenemos una actividad que se llama Martes Democrático. Bueno, entonces, como les iba diciendo, es bastante satisfactorio porque estamos iniciando este 2021 con el departamento de Apurímac y con sus dos universidades más importantes, con una actividad orientada a conformar el Parlamento Universitario del 2021. Les explico un poco en qué cosa va a consistir esta actividad. El Parlamento Universitario básicamente lo que busca es reproducir el trabajo parlamentario, pero en el ámbito universitario. ¿Esto qué quiere decir? Que los universitarios bajen de las tribunas, dejen la camiseta de espectador y se pongan la camiseta de jugador, bajen a la cancha y experimenten lo que implica la responsabilidad de ser congresista y de desempeñar la tarea de representación. Estamos en una primera etapa donde ustedes van a capacitarse. El tema que el día de hoy van a desarrollar se denomina Congreso, Organización y Funciones, y lo va a dictar el doctor Ricardo Quiroz Retuerto, que es un especialista de aquí de Participación Ciudadana que sin duda les va a ayudar muchísimo en esta tarea y en este cometido que ustedes van a iniciar. Además de ello, la idea de que ustedes puedan presenciar y participar del rol del congresista es que fundamentalmente internalicen los valores de la democracia y el funcionamiento de la institución parlamentaria como una institución crucial en el ámbito parlamentario. Ese es el objetivo fundamental de las actividades del Parlamento Universitario. Sabemos que una de las instituciones más incomprendidas del país es el Parlamento, es el Congreso de la República. Muchas veces es por un conocimiento superficial o un conocimiento trivial que lo fomentan los medios de comunicación. Por eso es importante que ustedes aprendan, vivencien, cuestionen y sientan en carne propia lo que implica, por ejemplo, arribar consensos, lo que implica, por ejemplo, administrar conflictos, lo que implica argumentar ideas, lo que implica hacer silencio para escuchar al otro y tolerar los puntos de vista de los demás. Y, lo más importante, aceptar los resultados de la democracia. Sucede que en nuestro país las minorías se suelen imponer o son tan intransigentes que se quieren imponer a las mayorías. Uno de los principios básicos que se van a dar cuenta es que la democracia funciona en base al principio de las mayorías, en el entendido de que el consenso básicamente pues existe en el cielo y en el cementerio, pero en la tierra de los hombres, en el mundo real, las decisiones en última instancia se toman por mayoría y entre iguales. Una de las características de la democracia es que justamente todos los ciudadanos tienen igualdad de condiciones en cuanto a deberes y derechos, y en este sentido todos pueden participar y todos pueden elegir y ser elegidos. Entonces, yo entiendo que este va a ser un largo camino que ustedes van
va a atravesar, va a ser una experiencia muy importante. En este sentido, mi saludo muy especial a la doctora Hilda Guayua, que es la coordinadora de la Universidad Nacional Micaela Bastías, por haber hecho posible vuestra participación, así como al coordinador, al doctor Tiburcio Rufino Solano, que también es el coordinador de la Universidad Nacional José María Arguedas. Entonces, la idea es que probablemente, habiendo participado dos universidades, si es que solamente nos quedamos con dos universidades en Apurímac, lo ideal sería incorporar algunos institutos más o algunas otras universidades. Yo no sé si están las de Andahuaylas, yo no sé si están las filiales de las universidades de Cusco, la UTEA, por ejemplo, de tal suerte que podamos hablar no de un sistema bipartidario donde solamente participen las dos universidades, sino tres, cuatro, cinco. No se olviden que en nuestro país, ahí en esta contienda electoral probablemente se van a presentar como, con toda seguridad, más de 10 partidos políticos, lo que habla de nuestro sistema político atomizado, pluripartidista, no multipartidario, que por cierto le implica muchos retos al proceso de la toma de las decisiones, ¿no? Veo que en la relación de participantes tenemos estudiantes de ciencia política, ellos me entenderán claramente porque soy politólogo de formación. Eh, También veo que hay participantes de educación inicial y de administración. Una de las cosas que se van a dar cuenta en democracia y básicamente en este taller es que para participar en los temas congresales no se requiere una formación especializada, como por ejemplo la de abogado, la de politólogo. Básicamente es un espacio abierto para todas las profesiones, incluso para todas las actividades laborales que no necesariamente tengan una formación universitaria. Igualmente, tenemos el personal administrativo, estudiantes y docentes de la Universidad José María Arguedas. Al final, la idea es seleccionar a un grupo de participantes de cada universidad para que puedan participar en el pleno del Parlamento Universitario Apurímac. En este caso vamos a tener 130 parlamentarios universitarios de la región Apurímac y esperemos pues que salga un grupo de la Universidad Nacional Micaela Bastidas, otro grupo de la Universidad Nacional José María Arguedas y los demás que vengan a incorporarse en el transcurso de estos días. Sin más, para felicitar al equipo de Parlamento Universitario por haber hecho posible el inicio de esta actividad, a Vanessa Quiroga, a Ricardo Quirós y, bueno, Carlos Medina, no sé si estará el doctor Carlos Rioja, quienes van a ser en adelante los que les van a acompañar en este en esta experiencia que espero sea grata y que sea inolvidable. Saludos pues, una vez más, estimados participantes, bienvenidos y damos por iniciado esta primera capacitación a cargo del doctor Ricardo Quirós. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jimmy. Muy buenas tardes a todos los docentes, autoridades y jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Micaela Bastías de Apurímac y de la Universidad Nacional José María Arguedas. Como bien se ha dicho, el día de hoy iniciamos un ciclo de conferencias institucionales académicas a manera de inducción para el desarrollo de un parlamento interuniversitario que vamos a desarrollar con ustedes, ¿no? De la región Apurímac. La principal finalidad es que ustedes, los jóvenes, puedan comprender de una manera directa lo que es, lo que representa y cómo funciona el Congreso de la República. Abordaremos un tema de gran importancia para cada uno de nosotros, como ciudadanos y como estudiantes, ¿no? A fin de comprender y fortalecer nuestro sistema democrático. El tema de hoy es Congreso, Organización y Funciones. Pues bien, el país y el mundo está viviendo momentos difíciles en medio de una pandemia y sumado a esto, en los últimos años, los peruanos estamos viviendo una grave crisis política y moral, ¿no? Producto de la corrupción y falta de gobernabilidad. Estamos en un escenario de incertidumbre en el ámbito político, ¿no? No sabemos lo que va a ocurrir, sea para bien o para mal, pero a fin de cuentas, es un año muy especial para todos nosotros.
En primer lugar, porque las elecciones generales se van a realizar este 11 de abril, donde vamos a elegir al nuevo presidente de la República y sus 2 vicepresidentes. Vamos a elegir a 130 congresistas, asimismo a 5 parlamentarios andinos para el próximo periodo gubernamental del año que corre del año 2021 al 2026. Asimismo, estamos próximos a celebrar el bicentenario de la independencia nacional, que será una fecha muy especial, conmemorativa y de celebración nacional, donde nuestras autoridades y políticos harán gala de sus mejores trajes y discursos, ¿no?, en los actos conmemorativos. Pero luego de todos estos actos protocolares, nos preguntamos, ¿verdaderamente los peruanos tendremos razones para celebrar? Pregunto yo, ¿qué celebraremos? ¿El bienestar general alcanzado? ¿La paz, justicia social, la equidad, la igualdad de oportunidades, el desarrollo nacional alcanzado en la educación, salud y trabajo? ¿Eso celebraremos? No somos pesimistas, porque cada 5 años nosotros, los peruanos, renovamos nuestra esperanza de poder elegir un gobernante de lujo, que nos imaginamos tal vez llegará con una varita mágica, con una fórmula especial para conducir al país a la tan anhelada transformación política, social y económica que tanto deseamos. En este proceso que se viene, electoral, los medios de comunicación juegan un papel muy importante y eso lo pueden apreciar ustedes, dependiendo de los sectores a los cuales representan cada uno de ellos. Como vemos, los medios de comunicación tienen la capacidad de fabricar y construir líderes y falsos liderazgos. Tienen la capacidad de imponer, inducir, manipular algunos sectores de la población para poder ellos tener de repente al gobernante, a los representantes que ellos, ¿no?, desean para defender de repente los grandes intereses económicos. Por eso es muy importante que los ciudadanos conozcamos el papel que juega el Congreso de la República. Tengamos presente algo, que la democracia como forma de organización de la sociedad se caracteriza porque las reglas para las decisiones políticas y el ejercicio del poder son construidas y transformadas por las mismas personas que la van a vivir, cumplir y proteger, es decir, por todos nosotros. Porque tenemos un instrumento, un arma muy importante, como es el poder del voto, donde nosotros vamos a decidir a quiénes nos van a gobernar. Por lo tanto, es un derecho fundamental y es nuestro deber de nosotros como ciudadanos participar en la vida política con el fin de fortalecer la democracia representativa. A nosotros de la Oficina de Participación Ciudadana, a través de los diversos programas, y muy especial al Parlamento Universitario, nos causa una gran satisfacción que a través de los diversos programas como el Parlamento Joven, el Parlamento Universitario, el Parlamento Ciudadano, jóvenes que son capacitados por nuestra oficina, los vemos participando en la vida política, como candidatos incluso a autoridades regionales, gobernadores, alcaldes, y últimamente hemos visto muchos de los jóvenes con los que nos une una gran amistad durante muchos años porque hemos visitado sus regiones, hemos participado en estas capacitaciones, candidatos al Congreso de la República. Qué bueno es eso, que los jóvenes estén participando y le hayan perdido el miedo a la política. Entonces, el Congreso de la República cumple un papel muy importante en la vida democrática del país. Pero los ciudadanos no le estamos dando la importancia y la valoración que se merece al momento de elegir a sus integrantes.
en este órgano que nos representa a todos los peruanos. Como bien se ha dicho, el Congreso no es nada popular. Históricamente, las encuestas nos muestran un Congreso con una muy baja aprobación y rechazo mayoritario de la población. El pueblo considera, ¿no?, que no se siente representado. Y por ello, de una u otra manera, la institución se encuentra debilitada, deslegitimada. Y esto es importante conocer lo que es la representación. No me siento representado, dicen algunos ciudadanos. Pero vayámonos a un ejemplo muy simple, porque queremos de una manera tan sencilla que ustedes puedan comprender. Muchos ciudadanos dicen, no me representa este Congreso. Pues le guste o no le guste, sí lo representa. Pongamos un ejemplo en el deporte. En el fútbol, por ejemplo, ¿no? Tenemos jugadores de la U, de la Alianza, el Cristal, de las grandes ligas de Europa. Y jugadores que cuando en el fútbol nacional, por ejemplo, se enfrentaba a la U, la Alianza o el Cristal en esos clásicos, pues cada uno de estos futbolistas, deportistas, representan sus colores y se sacan una mugre con tal de ganarlo al rival, de ganarle al rival. ¿Qué pasa con los hinchas de estos clubes? Se ponen su camiseta, marchan, van al estadio y cuando se encuentran en las calles se agarran a veces con insultos, a pedradas, a golpes y tal vez hasta se matan defendiendo sus colores de sus equipos, de los equipos de sus amores. Pero ¿qué pasa cuando estos blanquiazules, estos cremas, estos celestes, estos rojos son convocados a la selección? Todos los peruanos nos olvidamos de las rivalidades, nos olvidamos de sus colores y lo que queremos es que estos deportistas nos den triunfos, alegrías, satisfacciones, que nos representen en el deporte a nivel mundial. Y nos sentimos orgullosos, todos nos ponemos una sola camiseta y nos sentimos orgullosos porque tenemos una selección de fútbol que nos representa. Así de simple. Eso es la representación. Y nos vamos al ámbito político. Pues muchos partidos, muchas ideologías, muchos colores, pero una vez que son elegidos, se convierten en representantes de todos los peruanos, porque el Congreso es eso, es el órgano representativo de la nación. Pero lamentablemente ocurre que algunos políticos se quedan encasillados en sus colores y no entienden que han sido elegidos para representar a todos los peruanos. Muchos ciudadanos nos quedamos encasillados en nuestros colores de nuestro partido político. Y de repente no ha sido elegido alguno de nuestros representantes, pues sencillamente decimos que el Congreso no me representa. Y no es así. Porque el congresista, desde el momento en que es elegido, representa a toda la nación. Si bien es cierto, a lo largo del tiempo hemos observado hechos individuales de algunos parlamentarios y partidos políticos que con sus gestos, actitudes, comportamientos y malas decisiones desprestigian a la institución parlamentaria. No podemos generalizar de ninguna manera. No podemos generalizar y traernos abajo a la institución parlamentaria y lo que representa. Cuando veíamos las noticias en los diarios, ¿no?, los gobernantes de turno, casi todos inmersos en corrupción, suelen realizar de manera sistemática, ¿no?, campañas de demolición, atacando y magnificando hechos y comportamientos de algunos hechos individuales, comportamientos individuales de algunos parlamentarios, de la mano de muchos medios de comunicación, como un método de distracción, con el claro objetivo de desacreditarlo al Parlamento, utilizando para ello todo tipo de estrategias de manipulación política, con el claro objetivo de hacerte las suyas, saquear las arcas del Estado
ya que tendremos un parlamento deslegitimado, desprestigiado, ¿no? Un parlamento arrinconado por los medios de comunicación y preocupado probablemente en mejorar su imagen y no en cumplir las funciones para lo que verdaderamente han sido elegidos. No se trata que estemos buscando justificar de alguna manera estos malos comportamientos, gestos, actitudes individuales de algunos malos políticos. El Congreso que elegimos es nuestra responsabilidad, ya que como ciudadanos posiblemente no hemos sido capaces de valorar la importancia de nuestra institución. Y digo esto, nuestra institución, porque el Congreso de la República no le pertenece a un partido político, no le pertenece a un partido de gobierno o a un grupo de poder. El Congreso es una institución que nos representa a todos los peruanos, porque el Congreso es eso, es el órgano de representación nacional, es el lugar donde nosotros vamos a elegir a las personas que nos van a representar, es el lugar donde vamos a llevar a algunas personas que van a pensar, opinar, decidir, hacer leyes por todos nosotros. Miren la importancia del Congreso. Por eso es nuestro deber de todos nosotros conocer, defender, proteger nuestra institución, estar informados y fiscalizar. Sí, fiscalizar la labor de nuestros congresistas. Probablemente nosotros los ciudadanos, las personas mayores, hemos sido ciudadanos tal vez poco informados, no hemos tenido las herramientas pues, de la tecnología en las manos. Hemos sido tal vez ciudadanos irresponsables al momento de elegir. Y la consecuencia de esto es que hemos construido un país, lamentablemente, con muchas injusticias y desigualdades. Falta de oportunidades, lo que están viviendo tal vez muchos de ustedes. Pero hoy, ustedes jóvenes, es su deber, es su derecho, es su obligación capacitarse y participar en estos programas para poder de una u otra manera, elegir bien a sus representantes, ¿no? Muy bien, repito, este no es un evento político, es un evento académico, ¿no? Es un evento académico. Carlos, te pediría por favor que bloquees el compartir pantalla. Bien, este es un evento académico, no es un evento político. Entonces, pediría por favor que respetemos a todos los participantes. Habrá momentos donde de repente podamos participar y expresar nuestro punto de vista, pero estamos hablando, este es un tema académico donde estamos hablando, conociendo lo que verdaderamente es y debe ser nuestro Congreso. Entonces, bien, garantizar la existencia de poderes separados e independientes es un principio de la democracia y es lo que da sustento al Estado de Derecho dentro del marco constitucional, y entre estos poderes debe existir un equilibrio y independencia, ¿no? Para que ningún poder pueda asumir solo el control del Estado. La Constitución política, que es la ley suprema del Estado, sirve para organizar el Estado política, social, económica y jurídicamente, y sobre todo consolida la unidad política del país. Nuestra Constitución, en su artículo 1, establece que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Asimismo, el artículo 43 de nuestra Constitución política establece que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, que su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza bajo el principio de la separación de poderes. Entonces, desde ahí vamos viendo que el tener un parlamento no es por decisión de algún gobernante, de algún grupo de poder. Su mandato es constitucional. El artículo 44 nos habla de cuáles son los deberes primordiales del Estado. En primer lugar, defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general.
promover el bienestar general. ¿Y cómo se va a lograr esto, lo que está establecido en la Constitución? Como habíamos dicho, un gobernante con una varita mágica vendrá a solucionarnos todos los problemas. No, es a través de leyes. ¿Y quién tiene que dar esas normas, esas leyes? Es el Congreso de la República. Entonces, miren qué importante es tener un Congreso ideal. Entonces, lo que debemos preguntarnos nosotros como ciudadanos es que, en primer lugar, ¿qué parlamento queremos? Preguntarnos qué parlamento nos merecemos. Y para ello es imprescindible, pues, conocer el Congreso para poder elegir bien a nuestros representantes. Entonces, ¿qué es el Congreso de la República? Tenemos en la Constitución, en su artículo 90, que nos dice que el Congreso de la República es el órgano el poder legislativo reside en el Congreso. Así nos dice la Constitución en su artículo 90. El poder legislativo reside en el Congreso. Y que los requisitos para ser elegidos congresistas son ser peruano de nacimiento, haber cumplido los 25 años y gozar del derecho de sufragio. Luego tenemos que otra norma, que es el reglamento del Congreso. Si ustedes, jóvenes de ciencias políticas, jóvenes de derecho, y ustedes, cualquiera de ustedes como ciudadano, quiere ser congresista, solamente les recomiendo que lean, ¿no? Y estudien dos normas: el reglamento del Congreso y la Constitución Política del Perú. El reglamento del Congreso, ¿dónde lo van a ubicar? No lo van a ubicar en una librería, lo pueden encontrar en la página web del Congreso, publicado y debidamente actualizado. Entonces, conociendo esas dos normas, ustedes, estoy seguro que serán los mejores parlamentarios. Pero lamentablemente muchas veces hay gente que llega, que quiere postular al Congreso y ni siquiera sabe que existe un reglamento. No ha leído jamás la Constitución. Entonces es importante prepararse para poder ser un buen representante, un buen congresista. Entonces, en el reglamento del Congreso nos define que el Congreso de la República es el órgano representativo de la nación, encargado de realizar las funciones legislativas, de control político y las demás que establece la Constitución del Estado. Es unicameral y está integrado por 130 congresistas elegidos en forma directa de acuerdo a ley. Algunas características del Parlamento podríamos decir que en el Congreso, si bien se elige por distritos electorales, ¿no?, con el voto, ¿no?, de los representantes de cada región, de esta manera se reproducen las características del país, se permite, ¿no?, la focalización y canalización de las demandas, ayuda a resolver el conflicto de la sociedad y es garantía para un sistema democrático. La función principal del Congreso de la República es representar la voluntad del pueblo. Sí, representar la voluntad de los ciudadanos y actuar como un enlace, un intermediario, un facilitador entre el gobierno y los ciudadanos. ¿Cuáles son las funciones del Congreso? Estamos en plena campaña, están ya desarrollando de manera presencial algunos, otros de manera virtual, otros haciendo unas pintas por ahí en las calles, candidatos al Congreso. Pero es lamentable a veces decirlo, pero personas que quieren llegar al Congreso y no tienen la menor idea. Por ahí leía pues algo muy pintoresco que me pareció, ¿no?, un tremendo anuncio, una pinta, donde decía, por ejemplo, fulanito de tal, y su eslogan era: agrandaremos la canasta básica. Y venía pensando, ¿cómo hará este señor para agrandar la canasta? Pues mandará a fabricar pues canastas inmensas. ¿Cómo va a agrandar la canasta básica? Porque hay algo muy importante que debemos saber nosotros los ciudadanos, y muy en especial ellos los candidatos. El Congreso no tiene iniciativa de gasto, que en el Congreso no se manejan recursos públicos. El Congreso no tiene esa capacidad ejecutiva como lo tiene el presidente, los alcaldes, los gobernadores.
muchas instituciones públicas descentralizadas. El Congreso no tiene iniciativa de gasto. Entonces, ese señor, ¿cómo va a agrandar la canasta? Me pregunto yo. ¿Va a dar una ley para que la canasta crezca? ¿De qué manera? O sea, cosas sin sentido. A veces, por ejemplo, ofrecen agua, desagüe, luz, ofrecen aumentar la pensión de los viejitos, construir colegios, puentes, hospitales. ¿Y cómo lo van a hacer si esas no son sus funciones? Y las funciones del Congreso son mucho más importantes que hacer obras. Porque en primer lugar, los hace en representación nuestra. El Congreso, los congresistas, las funciones que desarrolla, establecidas en la Constitución, lo hace en representación nuestra. Entonces, siendo el Congreso de la República el órgano representativo de la nación, la función inherente, la función primordial del Congreso, del congresista, es representarnos. Entonces, el congresista representa a la nación. Como habíamos dicho, es un facilitador, un intermediario para resolver los conflictos entre el gobierno y los ciudadanos, solucionar los problemas a través de su intermediación o, de lo contrario, a través de leyes. Entonces, la primera función del Congreso es representarnos. En segundo lugar, tenemos una función muy importante, así como lo establece la Constitución. El Poder Legislativo recibe el Congreso, es que con el Congreso se elabora, se interpreta, se modifica y deroga las leyes. Repito, en Congreso se elabora, se interpreta, se modifica y se deroga las leyes. La Constitución también le faculta al Congreso la reforma de la Constitución en lo que se considere pertinente. He visto en años pasados muchas personas que llegaron al Congreso con la promesa de una nueva Constitución. Se eligieron, se volvieron a elegir, felizmente ya se fue la mayoría, o la totalidad de ellos. ¿Y dónde está la nueva Constitución? Para que tengamos una nueva Constitución, un Congreso ordinario no puede hacer una nueva Constitución. ¿Podría reformarla? Sí, pero no podría darnos una nueva Constitución. Este tema de la función legislativa lo vamos a tratar muy ampliamente cuando hagamos el tema de cómo elaborar un proyecto de ley. Pero de todas maneras tenemos que, entonces, la función legislativa consiste en la aprobación de leyes, resoluciones legislativas, asimismo en la preparación y presentación de proyectos de ley, modificar, interpretar y derogar las leyes, ¿no?, con el fin de promover el desarrollo nacional. Luego tenemos otra función, la función de control político y fiscalización. A veces hemos visto en grandes titulares que por, no sé, desconocimiento, espero que no sea mala intención, de algunos medios de comunicación se desnaturaliza, se desinforma, se transgiversa la función importante como es el control político, que es un mandato constitucional que tiene el Parlamento. Porque el mandato es que el Congreso controla la conducta política del gobierno, cuidando que la Constitución y las leyes se cumplan. Esta función de control político vienen a ser todos los actos que realiza el Parlamento destinados a producir legitimidad, legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia, honestidad en el manejo de los recursos públicos que desarrolla el Poder Ejecutivo, que es quien maneja los recursos del Estado. Y para esto, el Congreso de la República tiene diversos procedimientos, ¿no?, como son, por ejemplo, procedimientos preventivos, que es la investidura del Consejo de Ministros. Y este tema también lo vamos a ver cuando veamos el tema de procedimientos, pero rápidamente veamos algunos de ellos, ¿no? La investidura del Consejo de Ministros. Por ejemplo, nosotros elegimos a un presidente. Este presidente se presentó a través de un partido político con un plan de gobierno. Pero luego, de repente, en las visitas que ha hecho a diversas regiones, conforme han llegado información de algunos problemas, hace muchas promesas electorales. Pero una vez que ha sido elegido presidente, no es presidente de su partido,
no es presidente de los ciudadanos que votaron por él, se ha convertido en presidente de todos los peruanos. Entonces, el presidente lo que hace es, elige un gabinete. Con un presidente del Consejo de Ministros, elige un gabinete. Y lo que tiene que hacer este gabinete es, de acuerdo a lo que establece la Constitución, dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros, en compañía de todo su gabinete, debe concurrir al Congreso a exponer y debatir su política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Es decir, presentarse ante el Congreso el gabinete y decir qué voy a hacer por la salud, qué voy a hacer por el tema de las vacunas, qué voy a hacer por la agricultura, por la minería, qué voy a hacer por el tema de la inseguridad ciudadana, cómo voy a solucionar el tema del trabajo. Es decir, tiene que exponer qué es lo que piensa hacer con el país, en los diversos sectores. Y en ese acto de investidura, el presidente del Consejo de Ministros, terminada su exposición, le dice al Congreso, imaginariamente al país, le dice: señores congresistas, mi exposición ha concluido, solicito una cuestión de confianza. Y ya nos viene a la mente la famosa cuestión de confianza, ¿no? Solicito una cuestión de confianza y se retira el gabinete. Entonces el Congreso, ¿no?, los representantes tendrán que revisar cada uno de lo que ha ofrecido, de lo que ha sustentado el gabinete, y tomarán una decisión de manera democrática a través del voto, si le dan o no le dan la cuestión de confianza. Imaginemos que entre sus planteamientos, a ver, vamos a imaginar, vamos a hacer volar nuestra imaginación. Imaginemos a ver que el presidente del Consejo de Ministros del nuevo gobierno dice: necesitamos mucho dinero para el tema de las vacunas. Así que a partir de este año, la educación va a dejar de ser un derecho fundamental, ¿no?, porque vamos a gastar mucho dinero en educación. Entonces la educación a partir de la fecha no es obligatoria ni gratuita. El que quiere estudiar, que estudie con su plata. Entonces, ¿qué estaría ocurriendo? Estaría yendo en contra de lo que establece la Constitución y las leyes. Entonces, ¿qué tendrían que decirle a este gabinete, los congresistas? Pues negarle la cuestión de confianza. Y si le negaran la cuestión de confianza, se produciría una crisis total de gabinete, que ese gabinete, ese flamante gabinete que tiene 30 días recién de haber sido elegido, tendría que renunciar al cargo y todos irse a su casa. Entonces es un control preventivo para que un gobernante pues no se convierta en un dictador y no abuse, ¿no?, de su poder. Entonces esa es una función importante, ¿no?, que es como un contrapeso para que haya un equilibrio, un control preventivo en este caso. Y así tenemos otros procedimientos, como son invitar a los ministros a informar por algún hecho acontecido, ¿no?, interpelar a los ministros. La interpelación es cuando se le conmina al ministro para que se presente de manera obligatoria al Congreso a responder un pliego interpelatorio de preguntas. Y también hay otros procedimientos, como son la moción de censura. Fue interpelado al ministro, sus respuestas no fueron satisfactorias. Hay indicios de incapacidad o de corrupción, ¿no? Entonces se podría presentar una moción de censura. Y si se le presenta la moción de censura al ministro, de manera individual, tendría que renunciar. Si se interpela al presidente del Consejo de Ministros, no solamente cae el presidente del Consejo de Ministros, cae todo el gabinete. Entonces es bueno que nosotros podamos conocer, que no nos cause ninguna molestia, ni ninguna pensar que hay alguna mala intención cuando se interpela al ministro, porque ese es su deber del Congreso, estar fiscalizando de manera permanente la labor que desempeña. Luego tenemos otra función, una tercera función, que es las funciones especiales, ¿no? Una cuarta función, podríamos decir, las funciones especiales que desarrolla el Congreso. Entonces recordemos, en primer lugar está la función representativa, en segundo lugar la función legislativa, en tercer lugar la función de control político, ¿no?, y fiscalización, y en cuarto lugar podemos ver también algunas funciones especiales establecidas en la Constitución. Entre ellas podemos destacar que el Congreso elige, ratifica y designa en el cargo a determinadas autoridades, como son, por ejemplo, elige al defensor del pueblo,
a los magistrados del Tribunal Constitucional. Asimismo, ratifica al presidente del Banco Central de Reserva, al superintendente de Banca y Seguros, que son propuestos por el Ejecutivo, ¿no? Y el Congreso ratifica esa designación, ¿no? El Congreso designa al Contralor General de la República a propuesta del Ejecutivo, y asimismo puede remover en el cargo a estas autoridades, ¿no? De acuerdo a lo previsto en la Constitución. Bien, entonces tenemos claro que el Congreso es una institución política. Eso es el Congreso. Es una institución política donde están representados los diversos sectores de la sociedad, como se dijo al comienzo, ¿no? Por ejemplo, tenemos pues inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones casi una treintena de partidos políticos. Cada uno de ellos tiene su propia ideología. Podríamos decir de repente partido de derecha, partido de izquierda, partido de centro, centro derecha, centro izquierda, social cristianos, evangélicos y todo lo habido y por haber. Cada uno de ellos representa un sector de la sociedad. Cada uno de ellos tiene una forma distinta de cómo promover el bienestar general, cómo solucionar los problemas del país. Entonces, cuando los partidos políticos obtienen representación ante el Congreso, hay una valla electoral, o sea, cuando representan a un 5% de la población, tienen el derecho a tener representantes en el Congreso. Estos representantes van a concurrir al Congreso a defender sus principios, sus ideales, a plantear las reformas, las leyes que ellos consideran correctas. Y muchas veces vemos pues que en los diarios dice que el Congreso parece un circo porque todos pelean, todos discuten. Es cierto, pues se dan debates donde las ideas van a tener que confrontarse, ¿no? Hay momentos en que van a tener que debatir, probablemente discutir, pero es parte de la democracia, para que finalmente puedan haber los consensos necesarios, ¿no? De tal manera que busquen lo que sería óptimo, lo ideal para el país. Y la decisión la van a tomar democráticamente a través del voto. Entonces el Congreso es eso, una institución política. ¿Y cómo se organiza el Congreso? El Congreso, cuando se dice que el Congreso parece un circo, no parece un circo, porque no hay tigres, no hay leones, no hay magos. Lo que hay es diferentes formas de pensar. ¿Y cómo se organiza el Congreso? Algunas personas podrían creer, a veces cuando se aprecia en la televisión se magnifica el hecho de repente que algún parlamentario de repente pues tuvo de repente, no sé, tiene un mal carácter, mal temperamento, de repente es una persona intolerante, probablemente es una persona que de repente no durmió en la noche, ¿no? Lo castigaron en la casa, no sé. Tuvo un mal comportamiento y durante el desarrollo de la sesión del Pleno tal vez tenga una actitud intolerante, tal vez malcriada, contra uno de sus colegas parlamentarios. Y por eso hay reglas de debate. Y está establecido en el reglamento cómo poder, ¿no?, solucionar esos impases, esos inconvenientes. Entonces, en el Congreso está perfectamente organizado, la organización parlamentaria está, ¿no?, perfectamente, todo el trabajo está perfectamente organizado. El Congreso se divide en dos grandes ámbitos. Carlos, si podríamos compartir la pantalla. Se divide en dos grandes ámbitos. Sí, un segundo, por favor. El servicio parlamentario y la organización parlamentaria. Entonces, dentro del Congreso tenemos dos grandes ámbitos, el servicio parlamentario y la organización parlamentaria. Podríamos decir que el servicio parlamentario es la parte, digamos, es el órgano de orientación, apoyo, asesoría a la organización parlamentaria. En el servicio parlamentario están, pues, desde el más humilde servidor hasta el más alto profesional, ¿no?, que de una u otra manera se encargan de que el Parlamento, que el Congreso funcione, que funcione a la perfección. Por ejemplo, nuestra oficina no pertenece a un partido político determinado, sino le pertenece a la institución. ¿No están los profesionales, los técnicos, los auxiliares, todas las personas
de carrera que pertenecen a la institución. Entonces, servicio parlamentario, órgano de orientación, apoyo y asesoría a la organización parlamentaria. Y luego tenemos lo que es la organización parlamentaria. Siguiente diapositiva, por favor. La organización parlamentaria, de acuerdo al reglamento del Congreso, se divide en 8 órganos. Vemos en la diapositiva que se nos está compartiendo. A ver, avanzamos. Un hito más. Perfecto. Muy bien. Tenemos ahí diversos órganos. Y órganos que es importante tomar atención porque son algunos de ellos los vamos a, cuando desarrollamos el Parlamento Universitario, vamos a trabajarlos, ¿no? Vamos a trabajarlo. Entonces tenemos el Pleno, el Consejo Directivo, la Mesa Directiva, la Presidencia, las comisiones, la Junta de Portavoces y los grupos parlamentarios. A ver, veamos uno por uno para más o menos ir comprendiendo. El Pleno del Congreso viene a ser la máxima asamblea deliberativa del Congreso. Por encima del Pleno no hay nada ni nadie. Es donde se toman las decisiones más importantes del Congreso, donde se aprueban las leyes, las reformas constitucionales, ¿no? Y reglamentarias. Se aprueba la agenda legislativa del Parlamento, ¿no? Entonces tenemos que el Pleno es la máxima asamblea deliberativa del Congreso. El Congreso funciona como un órgano político colegiado. Es decir, las decisiones que se van a tomar en el Congreso no dependen de un congresista, no dependen de un grupo parlamentario, ¿no? Sino del colegiado, de la decisión que tomen de manera democrática todos sus integrantes. Entonces, Pleno, máxima asamblea deliberativa del Congreso. Luego tenemos otros órganos, como son, por ejemplo, la mesa directiva. Cada año, el Congreso elige su mesa directiva, que está integrada por un presidente y 3 vicepresidentes, ¿no? Se elige en terna. Tiene como principal función, ¿no? A su cargo la dirección administrativa del Congreso, o sea, administra la institución en el año en que han sido elegidos. Asimismo, presiden los debates del Pleno, Consejo Directivo, Comisión Permanente y Junta de Portavoces. La mesa directiva es quien preside el desarrollo de esas sesiones. Garantiza los debates en estos órganos parlamentarios, coordina con las agrupaciones políticas representadas y representa al Congreso. Entonces tenemos mesa directiva. Entonces lo primero que van a hacer ustedes cuando ingresen cuando empecemos a conformar se van a organizar como grupos parlamentarios, luego se va a conformar una junta de portavoces, luego se va a elegir una mesa directiva, y luego se van a organizar el trabajo en comisiones para hacer el estudio de los proyectos de ley, y finalmente vamos a desarrollar una sesión plenaria. Muy bien, retornamos entonces. Mesa directiva, que tiene a su cargo la conducción administrativa del Parlamento y el debate preside el debate de los diversos órganos parlamentarios. Entonces, otro órgano que tenemos es la presidencia. Pese a que se elige en terna la mesa directiva, un presidente y 3 vicepresidentes, quien es elegido presidente o presidenta quien representa al Congreso, representa a un poder del Estado, es titular del pliego, recibe los honores a su investidura, preside las sesiones del Pleno, Comisión Permanente, Mesa Directiva, Consejo Directivo y Junta de Portavoces. Asimismo, entre sus funciones está velar por el respeto de la Constitución y el reglamento del Congreso. Firma con uno de los vicepresidentes las autógrafas de ley y demás documentos oficiales del Congreso de la República, ¿no? Luego tenemos lo que es el Consejo Directivo. El Consejo Directivo está integrado por los miembros de la mesa directiva, el presidente y los 3 vicepresidentes, y los representantes de los grupos parlamentarios elegidos de manera proporcional a la cantidad de sus integrantes, denominados directivos portavoces.
Las funciones de este consejo directivo, podríamos decir que adopta acuerdos para las decisiones, para las actividades del Congreso, aprueba el presupuesto y cuenta general del Congreso, aprueba la agenda de cada sesión del Pleno del Congreso, fija el tiempo de los debates, aprueba el trabajo legislativo y el cuadro de comisiones. ¿Qué es el cuadro de comisiones? 130 parlamentarios, entre ellos cada grupo parlamentario, a través de su directivo portavoz, por ejemplo, decide, cada congresista va a decidir, se van a organizar en qué comisión van a trabajar cada uno de ellos. Ese es el cuadro de comisiones, que lo vamos a explicar en unos instantes, ¿no? Asimismo, acuerdo de autorizaciones, otras labores administrativas, ¿no? Autorizaciones de licencia de los parlamentarios que no van a poder acudir a alguna sesión, el nombramiento del oficial mayor, y recibe informes, ¿no?, de periódicos de la marcha administrativa del Congreso por parte de la mesa directiva y de la oficialía mayor. Luego tenemos lo que son las comisiones. Aquí es donde se da el más arduo trabajo en el Parlamento de la República, las comisiones. También lo vamos a ver cuando veamos el tema del proyecto de ley, ¿no? Pero en primer lugar, lo que las comisiones son grupos de trabajo especializado de los congresistas, cuya función principal es el seguimiento de la estructura del Estado, es decir, como para hacer una labor previa de fiscalización, y el estudio y dictamen de los proyectos de ley. Estudio y dictamen de los proyectos de ley. Cuando ingresa un proyecto de ley al Congreso, la comisión a la cual es decretada, o sea, la cual recibe el proyecto de ley, tiene un plazo legal de 30 días para hacer un estudio y dictamen del proyecto de ley. Entonces es una labor muy, muy, muy importante que desarrollan estas comisiones, ¿no? Entonces son 22 comisiones ordinarias, hay comisiones de investigación que se pueden conformar, ¿no?, si así se requiere, a través del Pleno del Congreso. Hay comisiones especiales que son especialmente para temas protocolares. Por ejemplo, hemos visto, ¿no?, cuando por la televisión en los últimos acontecimientos que ha habido, que hay un grupo de parlamentarios van a Palacio de Gobierno, al nuevo presidente encargado, por ejemplo, o sea, o un presidente constitucional o al presidente encargado, van a invitarlo para que se acerque al Congreso a tomar juramento. Esa es una comisión especial, por ejemplo, ¿no? Una comisión de invitación. De repente también hay otra comisión de recepción que lo recibe en la puerta del Congreso, y así, o una comisión que se conforma de repente para el tema, por ejemplo, una comisión especial para los actos conmemorativos del Bicentenario, ¿no? Entonces, esas son las comisiones. En las comisiones hay algo también muy importante que resaltar, es que imaginemos que hay 5 partidos políticos que tienen representación en el Congreso. En la conformación de las comisiones, todos los partidos políticos están representados de manera proporcional a la cantidad de sus miembros, porque se respeta eso, la proporcionalidad. Lo que el pueblo le dio a cada grupo parlamentario en cantidad de congresistas, eso se respeta en los diversos órganos. Entonces, en las comisiones se respeta eso, la proporcionalidad, pero de tal manera que todos tengan representantes. No hay ninguno que se puede quedar fuera, sin representación dentro en las comisiones. Luego tenemos otro órgano importante que son la Junta de Portavoces. Está integrada por los integrantes también de la mesa directiva y por un directivo, portavoz de cada grupo parlamentario. Este directivo portavoz, ¿no?, elegido en cada grupo, tiene algo que destacar, es que representa la totalidad de votos de su bancada en las decisiones que tengan que tomar. Habíamos puesto en el ejemplo, ¿no?, 5 grupos parlamentarios, más 4 integrantes de la mesa directiva, son 9 personas. 5-4, mayoría gana, no es así. Sino, si un grupo parlamentario, el directivo portavoz, ese grupo parlamentario está integrado por 20 personas, 20 congresistas, el voto del directivo, del portavoz, vale 20. Si otro representa 40 integrantes, su voto vale 40. Entonces, eso es importante, ¿no? Se respeta la proporcionalidad, como habíamos dicho. Entonces, la Junta de Portavoces, integrada por los miembros de la mesa directiva y los directivos portavoz de cada grupo parlamentario, también se encargan de elaborar el cuadro de comisiones que se lo envían al Consejo Directivo para su aprobación,
y finalmente para su ratificación en el Pleno del Congreso. Otras funciones que tiene, como lo vamos a ver también cuando hagamos el tema del proyecto de ley, es que exonera los trámites de envío a comisiones, prepublicación y doble votación en el procedimiento legislativo. Esto es importante, ¿no? O sea, es una comisión, una junta que tiene mucho poder, ¿no? Pues incluso puede ampliar la agenda de la sesión del Pleno, puede variar la agenda, ¿no? Toman decisiones ellos de repente priorizar el debate de determinado asunto y ponerlo en agenda, ¿no? Para que pueda ser debatido. Entonces, eso es la Junta de Portavoces. Luego tenemos los grupos parlamentarios. Habíamos dicho que cada partido político, cuando obtenga el 5% de la votación nacional, tiene derecho a tener participantes, ¿no? Integrantes dentro del Congreso de la República. Y dentro del Congreso ya no se llama partido político azul, por ejemplo, ¿no? Sino se denominan ya grupos parlamentarios. Entonces, el grupo parlamentario se constituyen con un mínimo de 5 congresistas, comparten ideas o intereses comunes. Podría ser que, por ejemplo, el partido azul con el partido verde, cada uno tiene 5 congresistas, desean formar un grupo parlamentario, una bancada más fuerte, se unen 5 más 5 son 10 y forman el grupo parlamentario arcoíris, conformado por esos 2 grupos parlamentarios que ya tiene 10 integrantes. Entonces, congresistas que comparten intereses e ideas comunes y se constituyen con un mínimo de 5 congresistas. Entonces ellos pues tienen algunos derechos como tener los ambientes adecuados, los recursos y personal para realizar las coordinaciones, ¿no? Al interior de su grupo para tomar las decisiones, ¿no? Luego tenemos lo que es la comisión permanente. Esto también un poco creo que se nos familiariza en cuanto al Congreso disuelto, ¿no? Porque cuando se disolvió el Congreso se quedó un grupo de parlamentarios ahí siempre gritándole al expresidente encargado, porque había un grupo parlamentario que siempre le estaba reprochando las cosas. Esa era la comisión permanente, ¿no? Se reúne, la comisión permanente se reúne durante el funcionamiento del Congreso, durante el receso parlamentario y el periodo de disolución del Parlamento. Está integrado por no menos de 20 congresistas, ¿no? Y los miembros de la mesa directiva. Entre sus funciones son aquellas especiales como eran, por ejemplo, ratificar la designación del Contralor General de la República, del presidente del Banco Central de Reserva, del superintendente de Banca y Seguros. Esas son las funciones que lo realiza, no el Pleno, la Comisión Permanente. Aprueba créditos suplementarios, ejercita la función legislativa. Por ejemplo, en este momento estamos en receso parlamentario. Si el Pleno hubiese acordado, por ejemplo, darle 1, 2 o 3 leyes que eran importantes para que los pueda debatir y aprobar la Comisión Permanente, podía hacerlo. O sea, comportarse como un mini pleno y aprobar leyes. Y en este caso, por ejemplo, en el periodo de disolución del Congreso no puede ser disuelto, ¿no? Entonces, cuando hay ocurre esto, ¿no? En este caso la Comisión Permanente se queda funcionando, cumpliendo determinadas funciones, como garante, digamos, hasta que se convoque a nuevas elecciones y se elija al nuevo Parlamento. Una vez que se instale el nuevo Parlamento, cesa en sus funciones. Bien, en líneas generales, entonces, eso es la organización parlamentaria. Repito, con ustedes vamos a trabajar lo que es los grupos parlamentarios, la Junta de Portavoces, la mesa directiva, vamos a elegir, vamos a conformar las comisiones y desarrollar una sesión plenaria. Bien, en cuanto a algunas precisiones en cuanto a las reglas para el cómputo del quórum, tenemos que el número legal de congresistas es 130. El número hábil de congresistas es 130 menos los congresistas que estén de repente con licencia, ¿no? O se encuentren suspendidos, o los no incorporados. A ver, vamos a ver. Un congresista, cuando es elegido, es un congresista electo. Para que pueda ejercer sus funciones, ¿no? Y tener voz y voto,
y participar en los diversos órganos parlamentarios, necesita ser incorporado. ¿Y cómo se incorpora? A través del juramento. Entonces, si un congresista es sancionado, está suspendido, por ejemplo, el Congreso, de acuerdo a la Constitución, el Congreso no es poder judicial, pero si existe un mal comportamiento de un parlamentario, puede suspenderlo de 3 a 120 días legislativos. Entonces, si se encuentra suspendido, también no puede estar en las sesiones del Pleno. Entonces, el número hábil es, imaginemos que hay 5 congresistas entre suspendidos y con licencia por enfermedad. Quedan 125. Entonces, el número hábil de congresistas es 125 congresistas. El quórum para la realización de la sesión del Pleno es la mitad más 1 del número hábil de congresistas. Entonces, imaginemos entonces, pues, habíamos dicho que había, 120 congresistas hábiles. La mitad más 1 sería 61 congresistas, de manera sencilla para entenderlo. Luego tenemos el quórum para las sesiones de la comisión permanente y de las comisiones es la mitad más 1 del número hábil de sus miembros. ¿No? Si en la comisión el número hábil es 14 congresistas, la mitad más 1 será 8. ¿No? Bien, esos son en cuanto a las reglas para el cómputo del quórum. Luego tenemos en cuanto a las reglas y principios para la toma de decisiones. Estos están establecidos en el artículo 55 del reglamento del Congreso, las reglas de debate que, bueno, serán precisadas al momento de desarrollar la sesión plenaria. Y los principios para la toma de decisiones, sea en las comisiones o sea en el Pleno, será a través del principio de mayoría y de unanimidad, ¿no? O unanimidad. En cuanto al sistema de votación que tiene el Congreso de la República, estas son las ordinarias, ¿no? Nominales y por cédula. Ordinarias llamamos cuando son a través del tablero electrónico, donde el congresista tiene un dispositivo en su escaño, donde a través de su huella digital habilita el sistema para que pueda expresar el sentido de su voto, a favor, en contra o abstención. Las nominales es cuando se llama por su nombre al congresista para que exprese a viva voz el sentido de su voto. Y por cédula es cuando a través de una cédula, esas se dan especialmente para la elección de la mesa directiva, el congresista se le llama por su nombre, se le entrega una cédula, marca él el sentido de su voto y lo deposita en un ánfora. Entonces, esas son las formas de votación. Por ejemplo, lo que se está dando en este momento en el Congreso con estas sesiones virtuales es de manera nominal. Se lo llama al congresista para que pueda expresar el sentido de su voto. Y esta toma de decisiones, o sea, el voto puede ser públicos o también puede haber algún tipo de decisiones que sean votación secreta, ¿no? En cuanto al periodo constitucional del Parlamento, es un periodo de 5 años, ¿no? Y cada periodo constitucional de 5 años se divide en 5 periodos anuales. Y cada periodo anual, ¿no? De un año se divide en 2 legislaturas. Una que se inicia el 27 de julio y luego concluye el 15 de diciembre. Y la segunda legislatura se inicia el 1 de marzo y concluye el 15 de junio de 2017. Entonces tenemos que la primera legislatura de este Parlamento ha concluido el 15 de diciembre. Estamos en un periodo de receso parlamentario y la segunda legislatura se va a iniciar el 1 de marzo de este año, ¿no? Del 2021. Bien, en líneas generales hemos hecho un recorrido de lo que es el Congreso de la República, pero hay algo muy importante. Sin cambiar nuestra forma de pensar, no seremos capaces de resolver los problemas que creamos con nuestra actual forma de pensar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, licenciado Ricardo Quirós, por esta conferencia. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Muy importante, por favor, que se centren en el tema del día de hoy. Si alguien tuviera alguna pregunta, sírvase de levantar la mano a través del chat para poderle dar el uso de la palabra. También aprovecho para indicarles que estaré colocando en estos momentos el link de asistencia que debe ser llenado en su totalidad a fin de poderles dar sus constancias el día de hoy.
¿Alguna pregunta, por favor? Dejamos de compartir pantalla, Carlos. Muy breves, por favor, la pregunta para poder tener mayores intervenciones. Tal vez si quisieran escribirle a través del chat, podrían hacerlo también, no hay ningún problema, y yo le transmito al expositor su pregunta. Hay una pregunta a través del chat, licenciado. Preguntan, ¿por qué el Congreso no tiene iniciativa de gasto? Bien. Bueno, lo primero es que así está establecido en la Constitución. Lo que se hace es, de acuerdo a lo que estableció en el artículo 43, lo que se hace es la separación de poderes, de tal manera que un poder ejecutivo, ¿no? Como su nombre lo dice, ejecutivo, tenga a su cargo la administración del Estado. Un poder legislativo que se encargue de hacer las leyes, el marco legal, y un poder judicial que se encargue, ¿no?, de sancionar a quienes incumplen las leyes. Entonces, en algunos años anteriores, sí estaba establecido que el Congreso tenía iniciativa de gasto. Pero ¿qué ocurre? Quien administra, ¿no?, la hacienda, quien administra la política económica, quien administra, ¿no?, los recursos del Estado es el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Y podríamos decir que el Ministerio de Economía y Finanzas viene a ser como de repente el papá o la mamá en la casa que administra, ¿no?, los ingresos, ¿no? Esto para la universidad, esto de repente para la gasolina del auto, esto para la comida, administra. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, en este caso, si de repente el Congreso, un congresista, si tuviese la capacidad de gasto como era antes, tuviese la idea, por ejemplo, de construir un puente pues en su región porque sencillamente quiere quedar bien, o construir un colegio o una universidad, y presenta su proyecto de ley? Entonces, ¿de dónde sacamos el dinero? ¿De dónde se saca el dinero? Si, por ejemplo, el Estado lo que hace es distribuye el presupuesto general de la República, lo presenta incluso con mucha anticipación ante el Congreso. Por ejemplo, el presupuesto del año 2021 ya fue aprobado en noviembre del año pasado. Entonces, ya fue aprobado. Entonces, tiene que gastar de acuerdo a lo que está programado, está establecido. Entonces, si es que, por ejemplo, hubiese iniciativa de gasto y ordena, por ejemplo, que se construya una carretera, ¿de dónde va a salir los recursos si ya todo está distribuido? Es como en la casa, decía el ejemplo, ¿no? Si está todo distribuido, los recursos, tenemos 1000 para gastar, y por ahí alguien dice, pues no, quiero comprarme una moto que vale 500. Entonces me va a desfinanciar todo el presupuesto, entonces, porque ya está destinado para la universidad, para la gasolina del auto, y estaba para la comida y para el vestido. Entonces, ¿cómo compramos esa moto si no estaba presupuestado, no estaba planeado? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, por eso el Congreso está claramente establecidas en la Constitución. Sus funciones son representar, legislar, el control político y algunas funciones especiales. Y quien administra la economía del país es el Poder Ejecutivo. Muchas gracias, licenciado. Tenemos también al ciudadano Jaime Gutiérrez Prado. Por favor, puedes activar tu audio y hacer la pregunta. Buenas noches, doctor. Una pregunta. ¿El desafuero de un congresista conlleva que deja de ser un parlamento legal o solamente hábil? No, cuando es desaforado, esto ya es, o sea, el congresista cuando es suspendido es otra cosa, ¿no? Que se lo suspende por 120, 130 días, sigue siendo congresista, ¿no? Porque el Congreso no es Poder Judicial, no podría echarlo. Hay procedimientos, por ejemplo, de acusación constitucional, donde el congresista es acusado por el Poder Judicial y le pide el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para que pueda ser procesado como cualquier ciudadano. Entonces, procesado, pero sigue siendo congresista. Entonces, el desafuero sí es distinto. El desafuero es cuando de repente hay algún acto cometido no debidamente comprobado, por ejemplo, que el Congreso incluso ni siquiera tendría que esperar la decisión del Poder Judicial, sino se inicia un procedimiento al interior del Congreso que vendría a conducir a donde se lo pueda ser desaforado el congresista, ¿no?
Es un procedimiento dentro del Parlamento. En este caso ya dejaría, si es desaforado significa que ya es separado del Congreso, y quien accedería al cargo sería el congresista accesitario. Muchas gracias, licenciado. A ver, aquí hay una pregunta. Quieren que en resumen diga cuáles son las causales para que un congresista sea inhabilitado. Y en pocas palabras, ¿cuál es la función del Congreso, la principal? Bueno, empezamos por la función principal del Congreso es representar. Es la función inherente, ¿no? Porque de esta función de representar, a ver, el congresista tiene cada mes una semana para que pueda viajar a sus regiones y pueda estar en permanente comunicación de repente con las autoridades, con los ciudadanos, con las organizaciones sociales, organizaciones políticas, y conocer la problemática. Tal vez por ahí, por ejemplo, ser y dentro de esta función de representación, dentro de este diálogo, dentro de estas visitas que hace, por ejemplo, inopinadas a la construcción de un hospital, le va a permitir ejercer sus otras funciones, como son, por ejemplo, de presentar iniciativas de ley, la función legislativa. O de repente visita, se está construyendo un hospital y está viendo que hay quejas, hay denuncias, que está mal la edificación, la función de control político. Puede interpelar al ministro, por ejemplo, de Salud para que explique por qué se está construyendo mal este hospital. Es decir, la función principal es la función representativa. En cuanto al desafuero de un congresista, la causal principal es por infracción a la Constitución, ¿no? Por infracción a la Constitución. Y además también puede ser desaforado cuando el congresista, digamos, es condenado, ¿no?, penalmente, y el hecho cometido amerita también su desafuero. Muchas gracias, licenciado Quirós. Muy bien, vamos a seguir más adelante con muchas más conferencias. Si se queda alguna pregunta, la podemos hacer también a través del chat en otros días. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a toda la concurrencia que nos ha acompañado. Les pediría un favor, si podrían prender sus cámaras a fin de tomar una fotografía y que quede constancia de este evento. Si fueran tan amables, por favor, y abrir sus cámaras. Listo. Muy bien. Haga la voz de 3. 1. A ver, sonrientes. Saluden. Listo. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Estimados participantes, en breves momentos cerraremos la sala Zoom. Recuerden que deben ingresar sus datos en el link